El cerebro se encuentra dividido en cuatro lóbulos: el temporal, occipital, frontal y parietal. Cada uno de ellos posee distintos síndromes neuropsicológicos. Dentro del temporal podemos encontrar los trastornos de la memoria, donde se encuentra el déficit de la memoria episódica, las dificultades en el aprendizaje y retención del material verbal, el defecto en el reconocimiento y recuerdo del material no verbal, que se divide en la modalidad visual y la modalidad auditiva. Está la dificultad para reconocer el valor afectivo de los estímulos, la cual produce como consecuencia dificultades para almacenar las informaciones. Luego identificamos la enfermedad de Urbach-Wight, que produce dificultades para aprender historias con contenido emocional, los trastornos de la memoria semántica, que es una pérdida del significado de las palabras y la capacidad de reconocer objetos y seres vivos, y el uso o función de los objetos y seres vivos. Luego se encuentran los trastornos de la percepción visual, y está el déficit leve de la percepción visual, que es la dificultad en la interpretación de material visual compleja. También es la dificultad para reconocer los elementos anormales en una imagen, y la dificultad para reconocer y recordar caras o fotografías de caras y percibir señales sociales sutiles. Luego se encuentran los trastornos de la percepción auditiva, donde está la sordera cortical, que es la dificultad para localizar y discriminar los sonidos. Está las agnosias auditivas, las cuales son trastornos de la identificación de los significados de los sonidos percibidos. Y dentro de la agnosia está la sordera verbal pura o agnosia auditiva verbal, que es el trastorno severo en la percepción y comprensión del habla. Está la agnosia auditiva no verbal o de los sonidos, que es la pérdida de la capacidad para identificar sonidos no verbales significantes, y la musia, que es la incapacidad para apreciar o producir música, reconocer o recordar melodías, o una sordera a los tonos. También para dificultad para localizar el origen de los sonidos. Luego se presenta el trastorno del olfato y el trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje posee la fascia de Wernicke, en donde hay un lenguaje fluente pero confuso, con un trastorno severo en la comprensión. Luego se encuentran los trastornos de afecto, motivación y personalidad. Dentro del trastorno de personalidad está el síndrome de Gestalt-Gershwin, donde hay una preocupación exagerada por temas morales, filosóficos y metafísicos, con hiperreligiosidad, posee una hiperviscosidad, hipergrafia y trastorno de las relaciones interpersonales, prolonga innecesariamente encuentros, hipersexualidad y comportamiento agresivo. Finalmente está el síndrome de Kluver-Bucy, que los síntomas más frecuentes son la placidez, la bulimia, la hiperolaridad, la pérdida de selectividad alimentaria y la hiposexualidad. En el lóbulo frontal podemos encontrar el trastorno de control motor, donde están los trastornos paroxíticos, que es una interrupción del habla. Están los trastornos de la motricidad compleja o incapacidad de realizar acciones secuenciales, los trastornos transitorios, que son principalmente afemia y mutismo, trastornos permanentes, que se traducen en el síndrome de afasia transcortical motriz. Está la apraxia idiomotora bilateral y el síndrome de motismo akinésico, que es una ausencia del movimiento voluntario o iniciativa motoria, y un mutismo con preservación de la alerta. Luego se encuentra la apraxia de la marcha, que es una pérdida de la capacidad de caminar. La pérdida de la marcha. Está el reflejo de prensión, que es una flexión refleja. Dentro del control motor también podemos encontrar la fascia de Broca, hay principalmente dos características, que es el trastorno de la escritura y la lectura en voz alta, y trastornos del lenguaje, apraxias y agnosias. En el frontal también vemos el trastorno cognitivo, en donde se encuentran los trastornos de planificación, los trastornos de la organización de las acciones, trastornos de la capacidad de resolución de problemas, preservación y distractividad, y trastorno del lenguaje, que produce una disminución en la iniciativa verbal o afasia dinámica. También se encuentran los trastornos de la memoria a largo plazo, que es una dificultad para recuperar la información. Dentro de la memoria a largo plazo está el déficit de la memoria contextual y de la memoria de la fuente, que es una dificultad para recordar el contexto del aprendizaje y el orden en que se presentó la información. Luego está el déficit de la memoria autobiográfica, que es una amnesia sobre los eventos de ellos mismos, y dificultades para formar nuevos recuerdos acerca de ellos. Y están los falsos reconocimientos y confabulaciones y síndromes reduplicativos.
También se encuentran los trastornos de comportamiento, en donde podemos evidenciar la sociopatía adquirida, que es una inadaptación social, una violación de las reglas sociales, desinhibición, comportamientos impulsivos, conductas riesgosas e intolerancia a la frustración. Está el síndrome pseudodepresivo, que es una reducción de la actividad, la iniciativa y la motivación, un enlentecimiento, dificultad para mantener una tarea y ánimo pseudodepresivo. Está el síndrome pseudopsicopático, que es una desinhibición, falta de tacto y empatía, irritabilidad, disminución de la capacidad introspectiva y humor maniático y eufórico. Finalmente está el comportamiento de prevención, que el paciente toma las manos del examinador sin que se le solicite. En el lóbulo occipital podemos evidenciar los defectos de los campos visuales, que poseen dos características: una congruencia muy precisa entre los defectos de los campos de ambos ojos y la preservación del creciente temporal. Luego se encuentra la ceguera cortical, que es una pérdida de la visión en la totalidad del campo visual. El síndrome de Anton, que pertenece a la ceguera cortical, es cuando los pacientes no están conscientes de su déficit e incluso confabulan sobre lo que ven. Luego se encuentra la visión residual o blind sight, que pacientes ciegos logran adivinar la dirección del movimiento, el color y la forma de los objetos. Posteriormente encontramos las anormalidades en la visión para el color de origen central, donde está la discromatopsia y acromatopsia, que la discromatopsia es el trastorno de la percepción de los colores, que puede ser total, donde hay un mundo blanco y negro, o parcial, donde los colores se ven desteñidos. Y la acromatopsia hay tres tipos, que es la totalidad del campo visual, del cuadrante inferior, y la hemiacromatopsia. Y también está la anomia para el color, que es la incapacidad para nombrar colores o para señalarlos. Se encuentran también las ilusiones y alucinaciones visuales. Las ilusiones son dos, que es la perseveración visual, que es la persistencia de una imagen visual en ausencia del estímulo, y las dismorfopsias, que es la transformación de la imagen en el tamaño, forma, posición, eje, movimiento, color. Luego están las alucinaciones, que el paciente ve imágenes no existentes. Pueden ser sensaciones no elaboradas, que son las simples, o complejas, que son percepción de imágenes y escenarios con detalles. Se encuentra después las agnosias visuales, de las cuales podemos identificar una agnosia visual de objetos, que es una dificultad en identificar objetos; la prosopagnosia, que es un trastorno en el reconocimiento de caras familiares y del propio rostro; la lexia-sinagrafia, que es la incapacidad de leer; y la agnosia de paisaje, que es una dificultad para reconocer elementos, la orientación espacial y la dificultad para reconocer y encontrar el camino. Por último, el lóbulo parietal lo podemos dividir en anterior y posterior. Dentro del anterior está la pérdida de la sensibilidad del tipo cortical, que es una pérdida en la sensibilidad táctil del tipo discriminativa, y el deterioro de la percepción espacial táctil, y déficit en la sensibilidad propioceptiva y ataxias parietales. Luego se encuentra la agnosia táctil, que es trastorno en el reconocimiento táctil de objetos; la extensión táctil y negligencia. La extensión táctil es que los pacientes no perciben estímulos situados en el lado contralateral, y la negligencia es que un estímulo aislado aplicado en el hemicuerpo contralateral no es percibido. Se encuentran también los trastornos motores, que podemos dividirlos en pseudoatetosis y ataxia parietal. La ataxia parietal es que cuando no dirigen la mano de manera adecuada y pasan por el lado del objeto. Luego está la parte posterior, donde están los desórdenes de la visión. En este podemos encontrar el defecto del campo visual, el trastorno en la localización espacial y desorientación espacial, que es un déficit en la localización de puntos aislados y dificultad para ubicar la posición de objetos situados en el espacio peripersonal. Están los trastornos de la percepción de la profundidad y los ejes espaciales, que es una sub o sobreestimación de las distancias, y todo se ve aplanado. Están las praxias constructivas, que es una alteración en la capacidad de construir. Luego se encuentran los desórdenes de atribución visual, donde está la extinción visual y negligencia espacial, en donde la extinción visual es que perciben los estímulos visuales cuando son presentados aisladamente en el hemicampo visual contralesional. Y frente a un estímulo simultáneo, me confundí. ¿Vale? Luego encontramos los desórdenes de la atención visual, donde está la extinción visual y negligencia espacial, y la simultagnosia dorsal.
Están también los trastornos del control motor, en donde se encuentran las apraxias, que es un trastorno en la capacidad de realizar gestos. Están también la ataxia óptica, que es un trastorno en los movimientos hacia un blanco guiado por la visión, que se divide en ataxia de campo y ataxia de mano. Y está la parálisis psíquica de la mirada y la apraxia ocular. La parálisis psíquica es un trastorno en la capacidad de dirigir la mirada hacia un blanco visual por un déficit en el darse cuenta de la existencia de más de un objeto. Y la apraxia ocular es un trastorno en el control voluntario de la mirada. También están los trastornos del esquema corporal, donde encontramos la autopognosia, que es la incapacidad para identificar segmentos del propio cuerpo o una imagen del cuerpo, la agnosia digital, que es un trastorno en la localización de los dedos, y una desorientación izquierda-derecha, que es la dificultad para ubicar la derecha y la izquierda en el propio cuerpo y el cuerpo de otro. Finalmente están los trastornos del lenguaje y el cálculo, donde se encuentra la alexia, que coexiste con la calcula, y un trastorno del lenguaje de intensidad variable, y la grafia, que es un trastorno adquirido a nivel de la mecánica de la escritura, que sigue en apráxica, que es el trastorno de la escritura espontánea bajo dictado, y el espacial o visoespacial, que es el trastorno de la localización espacial de las letras y de los números. Finalmente está el cálculo, donde se encuentra la calculia espacial, que es el defecto de la ordenación de números en el espacio, y la calculia primaria.